Y entonces vamos a comenzar a ver, vamos a repasar un poquito lo que hemos visto la clase hace 2 semanitas sobre aguas subterráneas. No, primero, en clase anterior hemos visto aguas superficiales, las características, ventajas, desventajas y las obras de captación, y hemos hecho un ejercicio de los aforos, ¿no? Como medir el caudal que tenemos disponible en una fuente superficial. Ahora vamos a ver lo que es agua subterránea, ¿ya? Perdón un segundito, por favor. Me están llamando los del pueblo. Ya. Bien, entonces decíamos, ahora vamos a ver lo que son aguas subterráneas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las aguas pueden ser superficiales, subterráneas? Y había otra clasificación, digamos, que son subsuperficiales, ¿no? O sea, aguas que vamos a captar abajo de forma subterránea, pero como es en el lecho del río, debajo del lecho del río, entonces es una captación subterránea, pero es agua superficial. Entonces se llama subsuperficial. Eso lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, el agua subterránea habíamos visto, ¿se acuerdan? En ese dibujo de ciclo hidrológico, habíamos visto diferentes clases de aguas subterráneas, las que son poco profundas, o sea, a nivel freático, y las que son más profundas, que ya son aguas, digamos, atrapadas entre dos capas impermeables, y esas son las que vamos a ver, ¿no? En general, pero también vamos a ver otro tipo. Entonces, ¿qué ventajas y desventajas tiene el agua subterránea? Como no está expuesta arriba, encima a la superficie como el agua superficial, entonces tiene mejor calidad bacteriológica en general, ¿no? La única opción es que alguien hubiese abierto antes un pozo o haya perforado un pozo y no lo haya, si lo han dejado de usar, no lo haya sellado. Entonces por ahí puede entrar la contaminación bacteriológica. Ese es el único caso. Pero normalmente, como está a varios metros debajo de la tierra, entonces en general tiene mejor calidad bacteriológica, ¿eh? Y obviamente por esa situación de que es por debajo del nivel del piso, del suelo, entonces es más difícil de contaminar, ¿ya? Entonces, ahora eso es en general. Ahora, en cuanto a la calidad, de físico-química, puede tener algún problema porque el agua subterránea, si bien tiene un escurrimiento muy lento, laminar, de flujo laminar, pero puede atravesar algunas capas de algún elemento químico. Es muy común que haya aguas subterráneas profundas que tengan mucha sal, ¿no? Puede ser arsénico, hay lugares donde hay arsénico, hay lugares donde hay exceso de flúor, exceso de algún elemento, ¿no? Incluso en Tupiza hay algunos metales pesados. Como es un sector minero, el agua subterránea atraviesa esas vetas, digamos, y entonces hay cadmio y otros elementos que son tóxicos, ¿ya? Entonces, no, en la parte bacteriológica sí es de mejor calidad, pero en la parte físico-química podríamos tener algún problema. Aquí en la zona de río abajo hay varios pozos subterráneos profundos, pero son con bastante carbonato de calcio, ¿no? Que pasa el nivel de la NB512, entonces es un poco difícil el tratamiento, tiene que hacer un tratamiento químico, entonces a veces es más complicado, ¿no? Pero de todas maneras, en general, en la calidad bacterial sí es mejor. En la parte físico-química hay que hacer el análisis, ¿no? Para ver si es así o no.
pero en general sí es de buena calidad. Y bueno, la desventaja es que tenemos menores volúmenes disponibles, ¿no? O sea, menores volúmenes en comparación con el agua superficial, ¿no? De lagos, ríos, cualquier curso de agua. Y también otro problema es que como es profunda, es difícil de medir realmente, ¿no? O sea, hay cierta incertidumbre en medir los caudales reales de que disponemos. Entonces, las aguas subterráneas tienen ese problema, ¿no? Que no es fácil determinar exactamente cuánto tenemos disponible en cuanto al volumen, ¿no? Entonces, esa sería una desventaja. En general son menores volúmenes, por eso hay que perforar más de un pozo, ¿no? Más de un pozo. Normalmente el agua subterránea está muy utilizada, explotada en el oriente, en Santa Cruz, por ejemplo. Todos los abastecimientos de agua son a través de pozos profundos. La misma ciudad de Santa Cruz tiene varios pozos profundos de 90, 120 hasta 200 metros y casi toda la ciudad se abastece de agua subterránea. Obviamente tiene varias obras de captación de los pozos y muchos tanques de almacenamiento a lo largo de la ciudad para poder abastecer a semejante agua, ¿no? Pero no solo en Santa Cruz, en Oruro también hay captaciones de aguas. Y aquí en el Alto también hay captación de aguas subterráneas, hay 32 pozos, de los cuales por lo menos unos 18 están en funcionamiento y sirven para abastecer a la zona sur del Alto, ¿ya? Entonces, se puede utilizar. Hay mucha gente que cree que es, digamos, una de las fuentes que podría salvar el problema del agua dulce, ¿no? Porque ustedes saben que el agua dulce puede tener menor volumen, entonces puede haber problemas con el agua a futuro, ¿sí? Entonces, una de las opciones, digamos, es utilizar el agua subterránea. ¿Okay? Entonces, ¿qué tipos de aguas subterráneas tenemos? Tenemos, el primer tipo son los manantiales, que son afloramientos de agua subterránea que salen a la superficie por alguna falla geológica o por algún desnivel topográfico. Entonces aquí tenemos una pista, un corte y una planta de un manantial. Vertiente también se le llama, ¿no? Manantial o vertiente. En general el término técnico es manantial porque aparece mana, ¿no? ¿Ya? Otros lo llaman vertiente, ¿ya? Pero al final es lo mismo. Entonces es un agua subterránea que por alguna falla, por alguna diferencia de cota está saliendo a la superficie, ¿no? Entonces vamos a aumentar un poquito el tamaño. Entonces si lo vemos en planta, pues dentro tenemos un vertedero y unas barbacanas, ¿no? Que están aquí. Son unos tubos. Si ustedes van por la avenida del Ejército hay unos muros de contención y unas perforaciones, unos huecos, ¿no? Entonces a eso se le llaman barbacanas. Son los huecos que se hacen en un muro, ¿ya? Entonces eso en este caso sirve para captar el agua a través de esas barbacanas que entren al tanque de captación, y del tanque de captación pasan, bueno, a través de una pequeña cámara donde se instalan las llaves de paso, sobre todo llaves de paso Unión Universal. Se instalan las tuberías tanto de la aducción, es decir, donde vamos a llevar el agua a través de esta tubería, y también de la limpieza y reboce, ¿no? La limpieza, alguna vez hay que hacer una limpieza, ¿no? Aquí hay un pequeño murete que hace que digamos eso, pueda romper un poco la energía con la que venga el agua y pueda pasar al siguiente compartimiento. Ya más o menos el ancho mínimo es de 1 metro. Puede ser más, pero no puede ser menos. Y esta etapa de registro necesita por lo menos 60 centímetros para que pueda entrar una persona y pueda reparar,
caso de que haya reparación o limpiar, etcétera, etcétera. No hacer todo el mantenimiento del tanque. ¿Ya? Siempre tenemos que tener una tubería de ventilación. La tubería de ventilación. Perdón, la tubería de ventilación es necesaria para que el agua pueda escurrir, ¿no? O sea, cuando tenemos no se olvide que es un sistema dinámico, ¿no? Entonces, es un sistema dinámico en el cual está entrando el agua y se está extrayendo a través de esta aducción. ¿Sí? Y bueno, esta es la tubería. Esto es importante, que la llave de paso esté cerrada, aquí abierta. Cuando queramos limpiar, entonces se abre esta llave, se cierra esta ahí. Es decir, la limpieza o la reparación. Entonces, como les decía, la ventilación es la que nos permite que el agua circule, porque ustedes saben, tal vez han visto en química un experimento en el cual se produce un vacío, ¿no? Se produce un vacío cuando el agua está saliendo de un tanque o incluso del mismo grifo. Entonces se produce un vacío en el cual tenemos que tener la presión atmosférica de forma que ese vacío desaparezca, ¿verdad? Entonces el vacío tiene que desaparecer, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces es lo mismo con el refresco, ¿no? Cuando si no, en esas cajitas de refresco tenemos que pinchar para que entre a presión atmosférica, si no, no vamos a poder succionar el líquido dentro de la cajita. Lo mismo pasa aquí, solo que, claro, en tamaño más grande. Entonces siempre, en cualquier tanque que ustedes hagan, tiene que haber ventilación siempre, ¿ya? Para mantener, esta ventilación tiene el objetivo de mantener la presión atmosférica dentro de este tanque, ¿ya? Y permitir el escurrimiento normal del agua a través de la tubería, ¿listo? Entonces ese es el objetivo de la ventilación. No siempre se pone un tubo, puede ponerse una T para evitar que el agua de lluvia entre, ¿sí? Porque si está abierto así puede entrar el agua de lluvia y puede estar contaminado, ¿no? Entonces se coloca una T, o también se le coloca una malla de alambre para que no entren insectos, etc., ¿no? ¿Ya? Entonces esa es la captación de un manantial o vertiente, visto en corta y visto en planta. Aquí está la planta, aquí está la tapa de acceso. Esta también tiene que tener una pequeña tapa de acceso, obviamente menos profunda. La altura mínima es de 1 metro, ¿ya? La altura de agua. Y hay siempre una altura de revancha que tiene que ser alrededor de 30 a 40 centímetros. Normalmente es 30, ¿no? Y esta pequeña adicional para colocar la tapa, ¿no? Para apoyar la tapa. Ok, entonces ese es la obra de captación de un manantial o vertiente. Como les digo, este es un agua superficial, perdón, es un agua subterránea, pero que aparece, ¿no?, a la superficie. Alguien podría pensar que es agua superficial, se la considera subterránea porque su origen es subterráneo. Esto, por ejemplo, en las laderas de la ciudad de La Paz hay muchas de estas vertientes, ¿no? Porque en la ladera oeste, que es de la avenida Buenos Aires hacia arriba, hay varias de estas vertientes porque el agua subterránea del alto sale por algún lado, ¿no? Y lo propio en el otro lado, en el sector este de Villa San Antonio hacia arriba, también hay varias vertientes por la misma razón, ¿no? Que en la planicie de Pantajaras y más arriba hay el agua subterránea aflora a la superficie, ¿no? Okay. Otro, otro, otra obra de captación son las galerías filtrantes.
Estas son las que se llaman subsuperficiales. Entonces, estas se ubican cerca de lechos de ríos o cuerpos de agua. Entonces, si este es el lecho del río en planta, ¿sí? Entonces, este visto en planta, ¿no? Entonces tenemos que se colocan tuberías perforadas. Entonces, estas son estas tuberías que tienen estos segmentos. Aquí son perforaciones. Y encima se coloca grava o piedra de 2 pulgadas o hasta de 30 centímetros. Perdón, en un espesor de hasta 30 centímetros, ¿no? Y se puede poner una malla de acero más para proteger la obra de captación. Y entonces, a través de estas tuberías perforadas que se llevan hacia un tanque recolector del agua, entonces se puede hacer la captación. Pero esto es debajo del río, ¿no? En el río no se hace en el lecho, sino debajo del mismo lecho del río. Entonces esta agua tiene una ventaja, que ustedes saben que en el lecho del río hay material, tanto hay grava como arena, ¿no? Por eso los areneros paran en los ríos, ¿no? Están sacando arena del río. Entonces esta agua ya está filtrada, ¿no? De alguna manera está filtrada porque está debajo del lecho del río, debajo del fondo del río. Entonces tiene una mejor calidad de agua, ¿no? Porque está filtrada, ¿verdad? Entonces esa se lleva a un tanque recolector o si quieren un cárcamo de bombeo, como quieran. Y lo mismo, ¿no? Se coloca una llave de paso para la salida y se coloca una tubería de rebose que estaría por encima y la de limpieza y desagüe por debajo y se unen luego para esta llave tiene que estar cerrada y la de rebose siempre sin llave de paso, ¿no? Simplemente si es que hay un rebose, entonces este rebose se une a esta tubería y sale. Pero la de limpieza sí tiene que estar cerrada porque si no el agua se va a salir. No es igual que aquí, ¿no? El rebose tiene que estar arriba, la limpieza abajo y la obra de aducción un poquito más arriba. Esta altura más o menos es de 10 a 20 centímetros, dependiendo del diámetro de las tuberías, ¿no? Hasta puede ser 20 centímetros, pero no más, ¿no? De manera que siempre se reúne algo de arena o piedra y entonces esto no conviene que entre a la aducción a la tubería de aducción donde vamos a captar el agua. Entonces siempre tiene que estar más arriba del fondo, ¿no? En algunos casos se hace una pequeña hendidura aquí, ¿no? Una especie de pocito donde se coloca esta limpieza y por encima se coloca esta tubería, ¿no? Pero en todo caso siempre tiene que estar un poquito más arriba la tubería de captación que la de limpieza. Okay. Siempre fíjense que tenemos que tener llaves de paso o válvulas, ¿no? Para controlar la salida y también para la limpieza. Bien, ahora otro tipo de obra de captación para aguas subterráneas son las norias o pozos excavados. Estos pozos son de poca profundidad, 3 a 5 metros, puede ser hasta 10 metros, ya puede ser, pero normalmente es 3 a 5 metros. Ahora, esta obra de captación igual, hay que hacer una excavación. Siempre hay que dejar en un puntito más alto, en una cota más alta, la obra de captación y a los laterales dejar las zanjas para que escurre el agua de lluvia. No conviene que el agua de lluvia entre a la captación porque ustedes saben que arrastra, ¿no? A veces hasta basura. Entonces no nos conviene que entre el agua a la captación. Entonces tenemos que colocar dos zanjas o canales pluviales para llevar hacia otro lado el agua de lluvia. Entonces la obra por lo menos tiene que tener 1 metro igual. Aquí en este caso está con un 80, 60 la tubería perdón,
el brocal o la cámara de cámara o tapa de registro. Esta tiene que tener llave o candado, alguna seguridad para que no sea fácilmente que alguien pueda abrir. Y a los laterales hay que revestir, una vez hecho la excavación, hay que revestir con algún elemento impermeable, ¿no? Puede ser ladrillo, siempre que se utilice ladrillo en las obras con agua, tiene que ser ladrillo entero, gambote, no hueco, ¿no? Si se utiliza el ladrillo hueco, hay que rellenar esos huecos con mortero de cemento, ¿ya? Entonces eso se puede admitir, pero es mejor tener el ladrillo gambote o ladrillo lleno, ¿ya? Entero, sin perforación. Entonces, por lo menos unos 2 a 3 metros tiene que tener esta capa de impermeabilizante, ¿no? Una capa impermeabilizante que tenga este revestimiento del pozo. Y la altura puede ser, la profundidad del pozo puede ser, como decíamos, 5 a 8 metros, puede llegar a 10. ¿Por qué 10? Porque si se hace a máquina con excavadora, el brazo de la excavadora máximo tiene 10 metros. Entonces, hasta 10 metros se puede hacer. Más de 10 metros es muy complicado porque tiene que hacerse a mano, etc. Y hay que hacer el entibado, ¿no? Para evitar que los que están excavando se les caiga encima. Que eso es uno de los problemas que hemos tenido aquí en La Paz, ¿no? Varias veces cuando se hacen estos edificios, cuando hay muchos sótanos, empiezan a excavar y no coloquen el entibado, es el protector de pantalla de madera, etc. Entonces hay el riesgo de que se derrumbe y pueda cubrir a los trabajadores, ¿no? ¿Ya? Entonces siempre cuando se hacen estas excavaciones y si tiene gente trabajando, tiene que haber una protección con un entibado o una pantalla, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos por lo menos el revestimiento tiene que tener unos 3 metros de profundidad. Como les decía, el ancho es mínimo, es 1 metro, en este caso pues 1,80. Y siempre en altura para evitar el agua de lluvia. Entonces esa es en este caso también es importante tener tuberías de ventilación, ¿no? Porque si no, ¿cómo podríamos extraer el agua? De repente se extrae a través de una bomba y entonces la bomba va a succionar y necesitamos que esté a presión atmosférica. Siempre para hacer circular el agua de un depósito encerrado tiene que haber ventilación. Lo mismo en los edificios, en los tanques de edificios tiene que haber ventilación para posibilitar el buen flujo de agua y tener siempre la presión atmosférica dentro del tanque, ¿no? Esos son las nores o pozos excavados. Ay, perdón un segundito, creo que han tocado el timbre en mi casa. Disculpen si lo hacen así. Ay, mil disculpas, era justo el maestro. Ya, entonces hemos visto el pozo excavado. Ahora vamos a ver el pozo perforado, así como está acá. Pozo hincado, clavado o perforado. En diferentes textos en el internet hay diferentes denominaciones para los pozos profundos. Ya, y estos pozos se denominan ya hincados porque se hincan, ¿no? A través de un equipo.
de perforación, clavados porque tienen lo mismo, o perforados, ¿no? Que depende del sistema que se haga para la perforación. Entonces, estos pozos ya son más profundos, también les llaman barrenados, pueden ser desde 10 hasta 150 metros. Algunos se han llegado hasta 200 metros. Aquí obviamente hay que usar tecnología, mucha tecnología de la que se utiliza para perforar pozos de petróleo, petrolíferos, ¿no? Ya, entonces, estos pozos profundos, ¿cómo se hace? El equipo, ya sea de percusión, rotación o cualquier tipo de equipo que se tenga de perforación, comienza a perforar, ¿no es cierto? Con sus cuchillas, con su equipo, ¿no? Entonces, además, en algunos casos se va hincando también la tubería, ¿ya? Entonces, puede que se haga inicialmente unos metros, pero luego hay que empezar a hincar la tubería, ¿no? Entonces va hincando, por eso se llama hincados también, ¿no? Barrenar porque se va haciendo unos barrenos. Entonces, se va perforando con el equipo y vamos hincando, colocando la tubería, ¿ya? Entonces, una vez que se ha terminado, ya se ha llegado hasta el nivel del acuífero, ¿no? O quizás un poco más. Entonces, se tiene que sacar el equipo, ¿no? El de perforación se saca y entonces la tubería queda con un espacio, ¿no? A los laterales, ¿verdad? Entonces ahí hay que empezar a sellar, ¿no? Aquí está el sello de arcilla y arena. Ustedes saben que la arcilla es impermeabilizante, ¿no es cierto? Entonces se puede sellar con arcilla y arena. Se puede poner un prefiltro de arena para también sostener las paredes. Y aquí se puede tener una abertura con un filtro también, ¿no? O sea, normalmente el filtro es de arena gruesa que mejora la calidad de agua, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hemos visto calidad de agua hemos indicado que uno de los métodos para poder filtrar o tratar el agua es filtración por arena? Claro, en las plantas de tratamiento, por ejemplo, en las de potabilización, se utilizan filtros de arena fina para la filtración, que normalmente es un proceso final, ¿no? ¿Se acuerdan? En la primera clase hemos visto un sistema de agua y una pequeña plantita que componentes tenía, ¿no? Y uno de ellos es al final, decir que se usan químicos, se usa coagulación, sedimentación y luego viene la filtración en arena. Y a la salida ya se le pone el cloro para desinfectar el agua, ¿no? Se almacena en tanques y se despacha a la red de distribución. Ok, entonces se puede colocar arena para mejorarla. Obviamente tiene que ser con una malla, con algo para que no entre la arena a la tubería, ¿no? Tiene que ser una abertura, pero muy pequeña y muy fina. Ok, entonces, una vez que se va sacando el equipo de perforación, hay que ir sosteniendo la tubería, porque si no, si se pone una bomba, por ejemplo, entonces va a empezar a moverse la tubería y eso no nos conviene, ¿no? Entonces tenemos que fijar la tubería. Para eso se utilizan, bueno, aquí está arcilla, arena, se puede utilizar también mortero de cemento, etc., de manera que esté firme la tubería, ¿no? Y la bomba puede ir aquí arriba o puede ir también sumergible, ¿no? Hay bombas de superficie y hay bombas sumergibles. Cuando veamos el tema de bombas vamos a ver los diferentes tipos de bombas. Y al final, cuando ya está terminándose el pozo, se coloca un sello que se llama sello sanitario, que no permite que se mueva la tubería y además que no permita el ingreso puede ingresar agua contaminada y contaminar el acuífero. Imagínense, una vez que se contamina el acuífero ya es muy difícil poder limpiar el acuífero, ¿no? Entonces si era contaminado es complicado, ¿no? En Santa Cruz tenían ese problema, tenían
tenían en el relleno sanitario de los residuos sólidos de basura, no habían puesto en el fondo normalmente en un relleno sanitario se hace una excavación y en el fondo se pone una geomembrana que es impermeable. Y recién se empieza a vaciar a colocar la basura y encima se le pone capas de tierra y así, ¿no? Se pone la basura, se pone capas de tierra, otro nivel de basura, otro de capa de tierra y se va compactando con maquinaria, ¿no? Eso es lo que se hace en un relleno sanitario. Y al fondo se le pone un tubo perforado por donde el agua sucia, muy contaminada, que se llama lixiviado, sale, ¿no? Y se tiene que tratar, obviamente, porque es un líquido muy contaminado, ¿no? de un color muy oscuro, que es negro, prácticamente negro, ¿no? Entonces, eh, imagínense si uno de esos líquidos entra aquí, pues nos embroma todo el acuífero, ¿no? Si es que llega hasta el acuífero. En Santa Cruz tiene ese problema, que la primera celda que habían hecho hace muchos años no tenían la tecnología suficiente y no colocaron la geomembrana, entonces había el miedo de que el agua es decir, el líquido lixiviado percole hasta el acuífero, ¿no? Por eso es que hay que sellar en la parte superior el pozo, ¿no? Para que no haya ese riesgo de que entre agua contaminada y también para fijar la tubería de manera que no se mueva, ¿no? Podemos aprovechar el agua. Luego de esto ya se puede poner un tanque o si fuera una bomba siempre se le hace su caseta de protección, ¿no? Okay, entonces ese es el pozo hincado, el clavado perforado a una. Bien, entonces otro, en realidad esos serían todos los aguas subterráneas. Aquí está una figurita de captación de aguas de lluvia. Sin embargo, aquí hay una conclusión, una frase final de las aguas subterráneas que dice que en general son de buena calidad, a veces pueden presentar elevadas cantidades de sales disueltas y bacteriológicamente son aguas de buena calidad, no es lo que decíamos. No pueden presentar cantidades elevadas de sales disueltas, eso es lo que les comentaba, ¿no? De algunas captaciones profundas que a veces tienen muchas sales y esas sales pueden ser aquí en la zona sur, por ejemplo en Mecapaca, en todo el sector del río abajo, los pozos tienen ese problema, creo que tienen un demasiado carbonato de calcio, incluso ni siquiera el ganado quiere beber esa agua porque es muy salina, ¿no? Entonces ahí es el problema. Entonces tiene muchas sales disueltas. Entonces, eso es bien fácil de medir porque en el laboratorio lo controlamos con la conductividad. Si hay mucha conductividad, quiere decir que hay muchas sales disueltas, ¿no? Entonces, ahí se controla bien. El límite, si se acuerdan, hemos visto en la NB512, es de 1500, ¿no? Ese es el límite máximo permisible para agua potable para la conductividad. Pero es importante medir ese parámetro cuando se está haciendo el estudio del agua para la captación, ¿no? O sea, como fuente de agua, ¿verdad? Entonces aquí les he puesto una pequeña obrita de captación de agua de lluvia o agua meteórica, donde tenemos también una tubería bajante. Normalmente el agua de lluvia se recolecta del techo, ¿no? Entonces las bajantes del techo, que son las tuberías verticales, entonces se colocan con una derivación hacia el tanque de captación de agua de lluvia. Entonces se coloca una válvula acá. Bueno, aquí faltaría otra válvula, ¿no? Entonces las primeras gotas de lluvia son sucias, ¿no? Porque está lavando el techo. En un techo puede haber tierra, arena, hojas de árbol o heces de los pajaritos, de las aves. Entonces no conviene que entre al tanque de captación. Entonces
se cierra una válvula acá y se abre esta para dejar paso en la limpieza de las primeras gotas de lluvia. Una vez que se ha limpiado este espacio, entonces, ya se tiene agua más clara, más limpia. Cerramos esta válvula y abrimos esta otra y llenamos. Ahora, antes de llenar el tanque, conviene que se haga una pequeña filtración. Entonces tenemos en esta cajita aquí encima del tanque, tenemos un filtro donde tenemos grava desde 1 pulgada, media pulgada y 1/8. O sea, la más gruesa abajo de 1 pulgada, luego de media y luego de 1/8 de pulgada. Las alturas normalmente es de 30 la grava gruesa, la mediana de 8 centímetros o 10 y las otras dos igual, de 8 o 10 centímetros, ¿no? Entonces en total tenemos como casi 50 centímetros de la capa de arena, de la capa de grava, y encima se tiene la arena ya más fina, ¿no? Entonces eso permite que el agua esté filtrada y sea de mejor calidad, ¿verdad? Ahora, como todos los tanques, tiene que tener una ventilación, el tubo de ventilación. Ya saben que es para facilitar la salida del agua y que el agua esté a nivel de presión atmosférica dentro, ¿no? Dentro del tanque tiene que haber presión atmosférica y eso se logra a través de la ventilación. Luego tiene que tener su tapa de registro, cámara de registro, como quieran llamarle. Y tenemos dos opciones. Puede ser que tengamos una salida con bomba o puede ser una bomba manual. No, siempre tiene que haber una cámara de acceso de 60 centímetros como mínimo para que se pueda limpiar, se pueda mantener, etc., ¿no? Y siempre el drenaje con la llave de paso para poder limpiar. Y puede ser o con una bomba con motor o puede ser una bomba manual. Depende de cómo se va a dar el uso del agua de este tanque, ¿no? Y entonces este es un pequeño esquema para aprovechar agua de lluvia en casos, digamos, excepcionales, ¿no? Actualmente, no sé si han visto en el internet y en algunas noticias interesantes de esta temática del agua, de querer aprovechar todo el agua. Entonces hay mucha gente que quiere aprovechar el agua de lluvia, ¿no? Y hace su instalación en su casa. Los arquitectos son los más entusiastas en eso para poder aprovechar el agua. El problema es que no siempre llueve, ¿no? Y después no ha llovido nada, entonces no hay agua. Entonces obviamente esto es porque tampoco conviene guardar mucho tiempo el agua, ¿no? Ustedes saben que la calidad se deteriora. Cuando hace calor es más proclive a formarse alguna vegetación o algunas algas, entonces eso no es bueno para la salud, ¿no? Entonces no se puede guardar mucho tiempo guardar el agua. Entonces tiene que ser un sistema dinámico, ¿no? Que entre y salga, ¿no? Bien, entonces hasta aquí sería lo de aguas subterráneas. Y ahora vamos a ver cómo podemos aforar, por ejemplo, para un manantial o vertiente o para un pozo excavado o para un pozo profundo. ¿Cómo podemos determinar qué caudal nos va a servir? Ya entonces eso podemos ver.
Entonces, vamos a ver cómo podemos determinar el volumen que tenemos o el caudal que nos puede rendir un manantial. ¿Cómo nos puede rendir? ¿Cuánto nos puede rendir un manantial o vertiente? ¿Cómo podemos hacer el aforo, ¿no? La medición del caudal? Aquí tienen ustedes un otro esquema donde tenemos la ventilación, la tapa de acceso con candado o con chapa, peldaños de ingreso, un muro de piedra solamente junteada, no sin un mortero, ¿no? Para que el agua pueda entrar. Se puede poner arcilla para impermeabilizar este sector del muro del tanque de captación y siempre su ventilación y todo esto, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo hacemos para el aforo? Entonces, para el aforo, recuerdan que el manantial o vertiente es un afloramiento de agua subterránea que sale a la superficie por una falla geológica o topográfica. Entonces, la tenemos la vertiente ahí o la manantial. Entonces, podemos medir con una canaleta, por ejemplo, de una determinada longitud. Como mínimo tiene que ser 1 metro. Entonces, lo que hacemos es que el agua pase a la canaleta por lo menos de 1 metro de largo, como mínimo. La canaleta tiene que tener 1 metro de longitud, de largo, y la descarga a un tanque. Entonces, al pie del acuífero, vamos a colocar una canaleta de 1 metro de longitud y vamos a aplicar el método volumétrico, es decir, el caudal es un volumen dividido en tiempo. B, volumen de tiempo, pero en el caso del manantial necesitamos por unidad de longitud. ¿Por qué? Porque si bien estas son dimensiones fijas, el ancho, por ejemplo, hemos dicho mínimo de 1 metro, para poder tener aquí 60 de la capa de inspección, y la altura útil por lo menos 1 metro también, entre 80 y 1 metro. Por si acaso, cuando ustedes hagan cualquier tanque, nunca pongan una altura menor a 80 centímetros, ¿no? En un tanque de agua, ya sea en un edificio, una vivienda, o sea, la altura mínima de la altura de agua útil es 80 centímetros, ¿no? Para tener un buen rendimiento. Entonces, tenemos 80 centímetros o 1 metro y luego una altura de... Entonces, lo que necesitamos es el largo, o sea, la longitud en el sentido transversal a esta figura, a esta de aquí, ¿no? A esta figura, a esta de acá. Necesitamos tener qué longitud le vamos a poner a la obra, ¿no? Porque este es un perfil, este es una vista de un corte. En cambio, la obra físicamente tiene pues una profundidad que es transversal o perpendicular a este dibujo. Entonces eso nosotros tenemos que determinar. Entonces por eso tenemos que calcular el volumen, el caudal en volumen por unidad de tiempo y de longitud. Es decir, cuánto nos rinde este manantial o vertiente en litros por segundo por cada metro que hagamos de esta obra. ¿Ya? Entonces, por eso ponemos una canaleta de por lo menos 1 metro, mínimo, ¿no? Si podemos poner de más, mejor.
Entonces vamos a tener una canaleta y un recipiente con un volumen conocido. Por ejemplo, un turril tiene 200 litros, ¿no? Entonces ponemos un turril de 200 litros y captamos a través de una canaleta que tenga como mínimo 1 metro de longitud. Y entonces vamos a tomar el tiempo que demore en llenarse este tanque o este turril que tiene 200 litros. ¿Okay? Y entonces hacemos por lo menos 3 mediciones. ¿Sí? Entonces vamos a tener por lo menos 3 o mejor más. Y el tiempo promedio va a ser la sumatoria de I1 a I igual N, donde N mínimo es 3. Si es más, mejor, no tenemos más exactitud. Y entonces dice, por ejemplo, si el caudal máximo es 12 litros y la medición de campo me da 1 litro por segundo por metro, la longitud de captación va a ser 12 litros segundo, que es mi caudal máximo día, porque no se olviden que este es una obra de captación, ¿no? Y la obra de captación hemos dicho que tiene que ser diseñada con el caudal máximo día, ¿no? Porque el tanque de almacenamiento es el que nos va a regular el consumo diferente entre el Q máximo día y el Q máximo hora, ¿no? Es el máximo que vamos a tener en la red. Entonces el que compensa un poco, pero ese máximo horario, ese caudal máximo horario solo se produce en una hora teóricamente, no todo el tiempo, ¿no? Entonces hay horas en las que no hay ese caudal, o sea, no es la demanda continua, sino que tiene sus picos, ¿no? Entonces dije, por ejemplo, si 12 litros por segundo es el caudal máximo para el cálculo del tanque. La medición es de 10 litros segundo metro. La longitud de captación tendrá que ser igual 12 entre 1, si es 1 litro por segundo metro, entonces tengo que poner 12 litros, ¿no? Si fuera 0,5, entonces tendrá que ser 24 metros, ¿no? O sea, depende del rendimiento que saquemos en el campo. Ya, obviamente este caudal es el promedio, ¿no es cierto?, de este valor aquí, ¿no? El volumen dividido el tiempo promedio por la longitud del canal. Por eso obviamente todos utilizan 1 metro. Entonces simplemente es como un ejemplo muy simple. Si tenemos 12 litros por segundo de máximo día y nos da 1 litro segundo por metro, dividiendo tenemos 2 entre 1, litros por segundo se va con litros por segundo y metro queda, ¿no? Y L son 12 metros. Ok, entonces esa es la forma de poder aforar o medir un manantial o vertiente. Ahora, para medir un pozo excavado, hacemos lo siguiente. Normalmente la perforación o la excavación de un pozo es más conveniente hacerlo de forma circular, ¿ya? Incluso si se hace a máquina es más simple hacer una perforación o una excavación de área redonda con un diámetro de. Entonces se hace lo mismo, se hace que el caudal va a ser igual a volumen por área, es decir, he hecho la excavación, obviamente tengo el área y tengo el área y la altura. Entonces he hecho la excavación y encuentro el agua,
inicialmente, hago extracción del agua, ya sea manualmente con bomba, hasta un cierto nivel y mido, ¿no? O sea, he marcado cuál era el nivel inicial. No hay que olvidarse eso, ¿no? Se hace la excavación y se hace la prueba del aforo. Entonces, para la prueba del aforo, yo necesito determinar, de acuerdo a esta fórmula, el área y la altura. Entonces, para el volumen. Entonces, el caudal es volumen entre tiempo. Entonces, hay que buscar el volumen y luego medir el tiempo igual que el anterior, ¿no? Cuánto tiempo recupera el pozo a esta altura. Ya sea, resumiendo, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar el método de el caudal igual volumen entre tiempo. Entonces tenemos que determinar el volumen. Para el volumen, lo que hacemos es una excavación hasta llegar a la altura del nivel freático. Entonces, obviamente, tenemos que hacer un poquito más de excavación para obtener una altura H que sea representativa del pozo. Entonces, marcamos el nivel inicial y agotamos el agua con una bomba manual o simplemente manualmente, ¿no? Como se pueda hacer. Y marcamos la altura final. Entonces esperamos que recupere hasta el nivel inicial y tenemos esa altura. Entonces tenemos esta H y el área va a ser pi de cuadrado cuarto, ¿no? Si es que he hecho una excavación circular, va a tener que ser pi de cuadrado cuartos el área, ¿no? Si fuera cuadrada sería lado al cuadrado. Si fuera rectangular sería largo por ancho. Entonces ya tenemos el volumen, que sería el área por h, y el tiempo vamos a medir, por lo menos vamos a hacer 3 mediciones. Igual que en el caso del manantial o vertiente, vamos a hacer como mínimo 3 mediciones. Aquí lo propio. Vamos a hacer por lo menos 3 mediciones y aplicamos lo mismo, ¿no? El tiempo promedio va a ser la sumatoria de I1 a IN, donde n mínimo es 3 y t sub i es el tiempo medido en ese 1, 2 a 3 meses. ¿Listo? Entonces ya tenemos el caudal definido a través de esa forma. ¿Ya? Entonces, esas son las maneras de poder definir o determinar qué caudal le podemos extraer a las diferentes fuentes de agua para poder aprovecharlas para la captación del sistema de agua potable, ¿no? Obviamente es en este momento donde se sacan las muestras para el laboratorio, ¿no? Para ver si el agua cumple los requisitos de la NB512 o no. Y si no cumple, habrá que ver cuáles son los parámetros que no cumple y diseñar la planta de tratamiento para eliminar o disminuir ese nivel que está fuera de la norma, ¿no? Entonces, en este momento, cuando estamos sacando el agua cuando estamos sacando el agua y estamos esperando la recuperación, en ese momento tomamos el agua del pozo para poder llevar al laboratorio y para poder determinar qué calidad de agua tenemos. Y esa nos va a determinar qué tratamiento vamos a hacerle en la planta de tratamiento. O por ahí es muy buen agua, cumple todas la norma, pero generalmente puede que necesite cloración para eliminar algo de bacterias, ¿no? O también si es que hay un exceso de flúor, por ejemplo, o de
de cualquier elemento que sea salido de la norma NB512, la norma nacional. Entonces hay que hacer el diseño de la planta de tratamiento con base a ese parámetro, ¿no? O puede ser más de uno también, ¿no? Puede que varios no cumplan, entonces hay que ver qué tratamiento se le va a dar o por etapas en la planta de tratamiento. Entonces es básico eso, para que se tenga una calidad de agua que sea potable, ¿no? O sea, para consumo humano, ¿no? Entonces esas son las formas de medición de nuestras fuentes de agua, tanto la vertiente o manantial como la captación de pozos excavados. Ahora, ¿cómo aforar los pozos profundos? Esto es como... Esto es como ¿cómo podemos determinar cuánto nos va a dar el acuífero? Como es profundo, la única opción es hacer lo mismo que se hace con el petróleo, exploración. Hay que hacer un pozo de exploración. Ahora, es cierto que, por ejemplo, en Santa Cruz hay varias empresas que hacen estas perforaciones con equipo. Ya tienen prácticamente zonificado toda la ciudad y las áreas, y entonces ya más o menos tienen idea de cuál es la profundidad del acuífero y más o menos cuánto rinde. ¿Sí? Entonces ellos ya saben cuánto más o menos les va a rendir el pozo. Generalmente el costo por metro de hacer esto cuesta como $500, ¿no? O sea, imagínense si son perdón, 50, 500 o sí, $50,000. 50 dólares, ¿sí? Entonces ya son solo hay $5,000, solo la exploración. Posiblemente haya subido un poco, pero entonces, como les digo, casi siempre ya las empresas que perforan ya tienen su mapeo, digamos así, de las zonas, y ya saben cuánto rinde en esa zona, cuánto rinden los pozos para perforar así pozos profundos, cuánto rinde en caudal. Entonces ya simplemente ya no hay que hacer la exploración, sino únicamente costear la perforación, colocar o hincar la tubería para después aprovechar el agua del pozo. Aquí en el alto, como les digo, hay una serie de pozos. Cuando veamos el agua subterránea en el último capítulo, vamos a ver que hay lo que se llama la zona de influencia del pozo. Entonces, como a veces hay que perforar más de un pozo, entonces es importante ver el pozo, cada pozo, qué zona de influencia tiene. Entonces, el otro pozo tiene que hincarse o tiene que construirse a cierta distancia donde no interfiera la zona de influencia del otro pozo, ¿no? Entonces es importante definir cuál va a ser la zona de influencia de cada pozo para no colocar uno muy cerca, porque vamos a interrumpir, vamos a interferir el buen funcionamiento del pozo. Entonces es muy importante poder determinar la zona de influencia de cada pozo, de forma que no se interfieran entre ellos. Eso lo vamos a ver, pero con mucho más detalle en el capítulo 10 de aguas subterráneas, que precisamente por ser complicado hay diversas
formas de calcular, métodos, para ver cuánto podemos tener de rendimiento de un pozo profundo. Porque ya no es fácil medir, ¿no? Una de las desventajas, recuerden, es la dificultad que se tiene para medir el caudal que se dispone en el pozo, y sobre todo en estos pozos profundos, ¿no? En estos pozos, bueno, es más fácil, ¿no? Se puede hacer la excavación, como hemos visto, agotarla, o sea, marcar el agua en un nivel dado, y inicial, agotamos, calculamos esta H, y con esta H podemos determinar el volumen calculando el área superficial. Si es circular, con pi de cuadrado cuarto, ¿no? Si fuera cuadrada, el lado al cuadrado, y si fuera rectangular, sería el largo por el ancho, ¿no? ¿Sí? Normalmente, como les digo, por facilidad de construcción, normalmente son circulares, ¿ya? Porque el equipo de perforación lo hace de forma circular, ¿no? Entonces resulta más cómodo tanto para el constructor como para el que está diseñando. Le conviene, en el objetivo principal, estén de acuerdo, ¿no? Para no gastar esfuerzos, ¿no? Entonces tenemos que ponernos de acuerdo para eso, ¿okay? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. No hay consultas ni preguntas. Bien, entonces con esto ya terminaríamos el capítulo 3. Ya, entonces mañana vamos a comenzar el cuarto capítulo, que es hidráulica aplicada a ingeniería sanitaria. Ya, entonces vamos a repasar simplemente ya las fórmulas y aplicarlas, ¿no? O sea, ustedes ya han llevado hidráulica 1 y 2, donde tienen tuberías a presión en hidráulica 1 y tuberías en canales, o sea, escurrimiento por diferencia de cota, ¿no? Por gravedad, por efecto de la gravedad, ¿no ve? Entonces vamos a repasar solamente ya las fórmulas, de manera que ustedes ya no vamos a demostrar no vamos a hacer ninguna demostración o deducción de fórmulas, solamente para qué sirven y en qué se aplica, ¿no? Por eso se llama hidráulica aplicada a las obras de ingeniería sanitaria. Entonces ahí vamos a repasar todas las fórmulas, tanto de tuberías a presión como de canales, de escurrimiento en canales, porque a veces la aducción puede ser canal, no siempre es tubería, ¿no? O incluso como en el caso de La Paz, que inicialmente teníamos canales, pero cuando la aducción por tubería ha sufrido un hundimiento, porque había una falla en el suelo, un deslizamiento más bien, y se ha quebrado la tubería de aducción, entonces ha tenido que rehabilitar los canales que antes se usaban para transportar el agua a la planta de Pampajás, ¿no? Entonces, ha sido uno de los primeros problemas que ha habido cuando ha habido la escasez de agua en 2016 en el sistema de Pampajás, ¿no? Ya, entonces vamos a simplemente repasar las fórmulas, y sobre todo me interesa las líneas, ¿no? La línea estática, la línea hidrométrica, la línea de energía, la línea topográfica, la altura geométrica, etcétera. O sea, vamos a ver para que ustedes estén perfectamente ubicados en el tema de presiones, que es lo que más nos interesa en el sistema de agua potable, ¿no? Necesitamos trabajar con tuberías a presión y tenemos que darle a la población el agua potable en tubería, pero tiene que tener una cierta presión, ¿cierto? Entonces, todos esos conceptos los necesitamos para aplicar al diseño del sistema de agua potable, ¿no? Entonces mañana nos conectamos, les voy a pasar también el link de nuevo,
para que casi puedan conectarse a la clase y comenzaremos a ver si no creo que alcancemos a ver todo, pero por lo menos en cuántos canales podemos ver como un ejemplo y todo eso, ¿no? Y ya después vemos la parte de tubería, si es que alcanzamos los dos todos, ¿no? Pero vamos a ver eso, ¿ya? Entonces no sé si hay alguna consulta, pregunta. Inge, ¿podría volver a explicar este gráfico que estamos viendo en pantalla, el aforo de un manantial o vertiente, por favor? Claro. Y entonces hemos dicho que el aforo, o digo, el manantial, es un acuífero que aparece, ¿no?, a la superficie del terreno, de la normalmente es en una altura montañosa, digamos, ¿no? O sea, aparece en lugares donde ahí tenemos el típico caso en La Paz, ¿no es cierto? Ustedes saben que La Paz tiene una cuenca. Ustedes se acuerdan, en hidrología se estudia por cuencas, ¿no? Ustedes saben por hidrología que el drenaje de la cuenca es el río, ¿no?, que va a cruzar, y se define el río como la sucesión de puntos más bajos de la cuenca. Exactamente eso pasa aquí en La Paz, ¿no? Tenemos la cuenca del río La Paz, o el río Choqueyapo, más bien cuando comienza, cuando nace. Bueno, en realidad cuando nace se llama el río Caluy, ¿no? Pero eso es en las cabeceras. Ya en la ciudad se llama el río Choqueyapo. Entonces, el río es el que carga todo el drenaje de la cuenca, ¿no ve? Pero esa cuenca tiene unas partes al este y al oeste. Si nosotros miramos hacia el norte, por ejemplo, entonces a la derecha está el este y a la izquierda el oeste. En el caso nuestro en La Paz, el Illimani, por ejemplo, está más o menos al este, ¿no?, y el sureste, ¿no? Entonces tenemos pues varias vertientes, tanto en el lado oeste como en el lado este. ¿Por qué? Porque aparecen esta topografía, ¿no?, esta configuración de topografía. Entonces, cuando ha aparecido la vertiente o manantial, queremos saber cuánto nos va a rendir. Obviamente, ¿en qué época tendríamos que hacer el aforo? ¿Qué dice? En- Según el ciclo hidrológico, ingeniero, en febrero es donde más hay lluvias. Pero, ¿cuándo, Y ¿cuándo sería más crítico? en época seca. Seca, ¿no ve? Podríamos hacer lluvia para ver realmente, para diseñar la tubería de rebose, porque ahí vamos a hacer las condiciones más desfavorables. Siempre en ingeniería civil, grábense bien este concepto general, siempre vamos por el caso más desfavorable, ¿no? Cuando calculen una losa de hormigón armado, van a tener que calcular para la sobrecarga. Si quieren calcular la losa de un aula de la facultad, por ejemplo, hay que calcular pues para, qué sé yo, el aula 513, que es la más grande, digamos 100 alumnos, ¿no? Pero están saltando además, ¿no? Y hay bancos, y no sé, hay equipos. Entonces hay que calcular para esa sobrecarga. No todo el tiempo va a estar con esa carga, ¿no? Pero siempre vamos por el lado más desfavorable. Igual la pasa aquí, ¿no? Tenemos que ir por el lado más desfavorable, que es la época de estiaje. Pero en lluvia puede ser también que sea importante definir cuánto va a entrar, porque la tubería de rebose tengo que calcularla con un diámetro. Y entonces quiero saber cuánto en exceso voy a tener, ¿no? Sería interesante, si es posible, porque les cuento que a veces el proyecto hay que entregar en un mes, 2 meses, y resulta que no estás en época seca, sino en época de lluvia. Entonces, es un problema. Bueno, de todas maneras, la forma del aforo es la siguiente. Colocamos una canaleta con una longitud mínima, por eso dice aquí mínima de 1 metro. Puede ser más, pero no menos. ¿Ya? Entonces ponemos una canaleta y la conectamos a un volumen conocido.
En este caso se ha puesto un turril normal de los que tenemos acá, es de 200 litros, ¿no? Entonces ponemos la canaleta y le ponemos el volumen. O sea, la canaleta conectada al recipiente este de volumen conocido, ¿verdad? Entonces, aquí para el aforo del manantial vamos a utilizar el método volumétrico, que es caudal igual volumen entre tiempo y longitud. ¿Por qué necesitamos longitud? Porque este, este dibujo es un corte, pero nosotros para la obra tenemos que hacer pues un volumen, ¿no? Y entonces este corte va a tener que construirse pero a lo largo, ¿no es cierto? O sea, perpendicular. ¿Qué longitud vamos a ponerle perpendicular a este corte? Eso queremos determinar, ¿no? Un volumen, o sea, unas dimensiones. Entonces ya tengo estas dimensiones, pero necesito la profundidad. Entonces para eso tengo que determinar el caudal por unidad de longitud, ¿no? Entonces por eso volumen sobre tiempo y longitud. Por eso coloco si colocara aquí una canaleta de 2 metros, tendría que dividir entre 2, ¿no ve? Cuando hago el cálculo. Entonces aquí sería 2 en este cálculo, en este ejemplo. Si a mí me diera 2, esta medición, tendría que ser 2 y aquí sería 6 metros, ¿no ve? Que es diferente, ¿verdad? Entonces yo aforo midiendo el tiempo, ¿no? El tiempo varias veces y el mínimo es 3, ¿no? Entonces ese tiempo promedio lo pongo acá. El volumen ya sé que es conocido, son 200 litros en este caso, y el tiempo promedio y la longitud en este caso sería 1 metro. Si pongo una canaleta de 2 metros, tendré que poner 2 metros, ¿no? Ya entonces voy a tener un caudal por unidad de longitud, ¿no? Un caudal por unidad de longitud. Y entonces para que se entienda le he puesto ese ejemplo. Un máximo día es 12 y la medición de campo me da 1. Entonces la longitud de captación transversal a esta figura va a ser 12 litros segundo entre 1 litro por segundo por metro. Litro segundo se simplifica y está en metros más arriba, ¿no? Entonces es un ejemplo muy simple para que se vea la facilidad, pero si fuera 2, otros valores, entonces la idea es esa, ¿no? Poner aquí abajo el rendimiento y aquí la demanda. Yo necesito 12. Entonces si me da 1 y necesito 12 metros. Ya te digo, si fuera 2 serían 6, ¿no? O lo que fuera, 1, 5, lo que me dé, ¿no? Sí, la medición. Y siempre 3. Ahora, ustedes han visto en probabilidad y estadística que mientras más datos es más exacto, ¿no? Entonces aquí por eso pone mínimo 3, pero después van a hacer 5, 10, mejor, ¿no es cierto? Tienen una aproximación mejor, ¿no? Una exactitud mejor, ¿ya? Entonces esa es la forma muy simple de medir el rendimiento del manantial, ¿listo? ¿Ok? Bueno. Está bien, ingeniero. Gracias. Ingeniero, una curiosidad. Antes había un problema, por ejemplo, con chiles sobre las bovedades o manantiales del Silala. Y era que habían creado un canal artificial los chilenos y se lo habían llevado. Sí. Pero este ingeniero no se podía demostrar, digamos, de alguna forma que es parte de Bolivia, o sea, que aflora solamente en Bolivia, ingeniero. Sí, pues, sí, es un tema que nuestros colegas de hidráulica nunca nos han querido contar, pero les han contratado justamente para que ellos den los hidráulicos, que son los expertos en el tema de agua, sobre todo en agua de este tipo, es decir, en vertientes, realmente vean, ¿no? Ahora, claro, es un problema ya, digamos, internacional, ¿no? Resulta que el agua es igual, ¿no? Salen las vertientes del Silala, pero no salen, digamos, como yo muestro acá. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿dónde estaba? No son tan así, no son tan cortadas, digamos, no son más planas, pero igual salen, ¿no? Igual salen y escurren por el terreno, ¿no? Imagínense que no hay este corte, sino que esto continúa así y van saliendo y va escurriendo el agua, ¿no? En algún punto hay como un ojo de agua y de ahí empieza a salir y empieza a escurrir.
Entonces, ¿qué han hecho los chilenos? En vez de que sea natural, lo han canalizado, han puesto el canal ahí y lo han desviado hacia. Ahora, hay un tema que ellos también arguyen, ¿no? Y es un problema para nosotros, porque dice, si no hubiéramos hecho nosotros ese canal, igual el agua se iba a escurrir por gravedad hacia nuestro territorio. Y por eso es que ellos arguyen que es un río internacional. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, como es un río internacional, bueno, según las leyes internacionales que manejan los diplomáticos, ambos, en este caso, ambos países tienen el derecho, digamos, de usar a partes iguales el agua. ¿Sí? Entonces ahí es el problema, que Chile tendría que pagar la mitad de lo que ha consumido no sé cuántos años, ¿no? Un siglo creo. O sea, porque esa agua en realidad se les ha dado se la han canalizado y le han dado a los ferroviarios para llenar los tanques de agua, porque antes las locomotoras tenían que refrigerarse con agua, si no se fundían. Entonces necesitaban unos tanques elevados para jalaban una pita y el tanque se volteaba y refrigeraba la locomotora. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ha pasado. Y entonces, al final, Potosí no ha aceptado, ¿no? O sea, no querían todo. Y ahí medio que se ha trancado, ¿no? Porque los se han quedado. Y por eso ha ido no sé en qué estado están en La Haya, porque los holandeses son muy hábiles en la cuestión de agua, ¿no? Es, como le han ganado terrenos al mar, entonces ellos manejan muy bien lo que es agua. Imagínense, ellos le han ganado terrenos al mar poniéndoles diques o represas, quieren llamarle, ¿no? Ellos le llaman diques, ¿no? Incluso el aeropuerto de Ámsterdam está a 5 metros bajo el nivel del mar, pero ellos tienen diques que los controlan. Bueno, actualmente es un control automático con computador, pero han habido pues algunos desastres. El año 52 se ha roto un dique y han muerto 40.000 personas. A las 2 de la mañana se ha inundado. Y obviamente, con la fuerza que tiene el mar, se imaginen, es peor que un tsunami, ¿no? Entonces, ellos siempre dicen que ellos duermen con un ojo abierto, mirando el dique, ¿no? Ese es un chiste. Como yo he hecho mi posgrado en Holanda, entonces hacen esos chistes ellos, ¿no? Dice, los holandeses dormimos con un ojo abierto, mirando los diques, porque ya ha habido en el 52 ha habido una rotura de un dique y bueno, como les digo, ahora ya está computarizado. O sea, cuando haya una mínima falla del dique, ya inmediatamente saltan las alarmas y ya toman sus recaudos, ¿no? Pero bueno, en esa época no fue así, y han muerto casi 40.000 personas. Entonces, claro, porque ha entrado a una ciudad entera. Bueno, pero esa es la. Entonces, en La Haya no sé yo la verdad, no creo que tampoco han dado más noticias de eso, ¿no? ¿Cómo va? O al final hemos perdido, no sé, pero en realidad tampoco Chile ha pagado, ¿no? Debía haber pagado la mitad, por lo menos, ¿no? La pelea creo que era que Potosí quería todo, ¿no? Entonces, no había forma de demostrar porque verdaderamente hubiera escogido. Pero claro, han habido años que han utilizado. Es más, parte de Arica tiene el agua de acá, hacia el Silao, ¿no? Y algunas poblaciones pequeñas antes de Arica, bajando de Bolivia hacia Arica, usan el agua para agua potable, ¿no? Porque es agua es buena calidad. Es interesante el tema, muy bonito. Bonita tu pregunta. Bueno, Y sí, dime, Anita. disculpe una pregunta. ¿Para cuántos años se diseña más o menos estas obras de captación? ¿Te acuerdas en el cuadrito les he mostrado? Normalmente se hacen de 20 a 30 años. 20 a 30 años. Pero excepto en pozos, porque el pozo no te va a durar mucho. El pozo es que depende de que se recargue, ¿no? Si le sacas más al pozo de lo que se puede recargar, en pocos años se agota. Por eso se hacen baterías. En el Alto tenemos 32 pozos. De esos, casi la mitad está funcionando, la otra mitad ya está agotada.
O sea, de los 32, creo que 18 o 20 están funcionando todavía, el resto. Y está alimentando casi toda la zona sur del Alto. ¿Ya? Pero ese es el problema, que no dura mucho tiempo. Depende también, como digo, si es que vamos a ver en el tema 10 justo este punto de cómo podemos determinar el caudal que nos puede brindar un pozo profundo, ¿no? ¿Cómo podemos medir? Ahora ya hay tecnología, ¿no? Hasta con satélite se puede hacer, pero no es muy exacto todavía, ¿no? Tiene un margen de error, porque como es bajo tierra es más complicado. Pero normalmente es 20 a 30 años, pero los pozos máximo se pone 15 años máximo. Pero bueno, hay que hacer más de un pozo. Justamente estos pozos del Alto los hicieron los japoneses en la JICA, que es la Agencia de Cooperación de Japón. Es, es Japan International Cooperation Agency, ¿no? JICA, ¿no? Con J. Entonces JICA quería saber si había agua subterránea en el altiplano boliviano. Y entonces hicieron estos pozos, ellos los han perforado con toda su maquinaria, traído, etcétera, y les han donado a la población del Alto una vez que han determinado, ¿no? Que estaban funcionando, que había agua, etcétera. Imagínense, hasta ahora está funcionando para gran parte de la zona sur del Alto, ¿no? Entonces es interesante. ¿Sí? Y perdón, tal vez algo rápido. En la Valdiviana existe una estructura, no sé si es una obra de captación o planta potabilizadora, que creo que lo van a demoler. ¿Ah, sí? No sé, eso sí que no sé. En la Valdiviana debe ser un tanque. Puede ser que sea un tanque que ya no. Lo que pasa es que una parte del Alto abastecía a las zonas, digamos, que están cerca al Alto, porque la planta de Chachical está a 3.810 metros más o menos, pero las urbanizaciones, los barrios que están encima se acotan hasta el 4.000, que es el Alto, no pueden, pues no llega por presión, no llega por gravedad, hay que bombear. Entonces, gran parte de la planta del Alto, a través de tanques, le suplía agua a esa parte de La Paz. Pero ahora resulta que eh, la planta de Chuquiaguillo, que es nueva, que recién la han terminado de construir, está abasteciendo estas zonas. Entonces ya el Alto no va, como el Alto está creciendo tanto, entonces necesitan eso, y entonces estos barrios ya están abastecidos por Chuquiaguillo, ya no por el Alto. Y puede ser que uno de esos tanques ya no lo use. Yo estoy deduciendo que es eso, ¿no? Porque no planta no hay, lo más que puede haber es una un tanque, ¿no? Para poder abastecer esas zonas que están cerca del Alto, ¿no? En La Paz, pero cerca al Alto, en la ladera oeste, ¿no? ¿Sí? Bueno, compañeritos, entonces el día de mañana nos veríamos, ¿sí? Bien, entonces un abracito a nuestras queridas amigas, compañeras del curso. Bueno, que bacana que menos terminantes porque se van a celebrar, pero nos hemos entretenido con el Silala y con la vida boliviana. Ok, nos vemos mañana entonces, compañeros, ¿ya? Les paso luego en la grabación de la clase de hoy, ¿ya? Nos vemos mañana. Igual les paso entonces les voy a pasar los documentos en el Classroom y el enlace también. ¿Listo? Nos vemos mañana, cuídense. Espero que no hayan carnavaleo mucho. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, Chao, gracias. chicos. Mañana. Un abrazo a las compañeritas. Detendremos la grabación. Detener.